Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mis amados y amadas en la fe? Bendito sea nuestro Dios, porque nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Gracias por permitirme llegar hasta tu privacidad eh, y compartir estas lecturas, ¿verdad? Gracias, que Dios los bendiga poderosamente. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que estuvimos estudiando acerca de la gran profecía que dio nuestro Señor Jesucristo allí, estando en el monte de los olivos. Es interesante, yo no sé si tú has visitado Jerusalén, pero el monte de los olivos, en lo alto puede apreciarse que hay otros dos montes a los lados. Hacia un lado está el monte Moria, donde también más de 1000 años atrás Abraham había puesto a su hijo, ¿verdad?, en el altar del sacrificio cuando Dios se lo pidió. Y Dios comprobó ahí la fe de este hombre como para también serle otorgado esa promesa que de su descendencia también vendría eh, la promesa de el Salvador del mundo. También se puede apreciar al otro extremo, ¿verdad?, al monte Sión. Así que un lugar estratégico. Y allí vemos entonces en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 y 42, como leímos en una de las sesiones en esta semana, la parte 1, en donde Jesús, conmovido, ¿verdad?, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti, ¿verdad?, a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De acuerdo a los historiadores, ¿verdad?, se pueden encontrar las confirmaciones de cómo Jerusalén fue destruido, ¿verdad?, allá en el año 70. En el año 66, después de Cristo, Cestio, un cónsul que fue cónsul en el año 35, ¿verdad?, y nació en el siglo I, murió en el siglo 67, en Siria. Vino, dice, contra la ciudad y realizó una inexplicable retirada. Fíjate que el Señor ya les había dicho cuál iba a ser la señal de la caída de Jerusalén. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos disponemos a ir a un destino determinado, pues conseguimos un mapa o el GPS, ¿verdad? Y vamos poniendo atención en el transcurso, en el trayecto del camino, cuáles son las señales, ¿verdad?, de atención, a las señales de tránsito. ¿Para qué? Para llegar con seguridad y para llegar al lugar que de verdad queremos llegar, al destino que hemos determinado, en el que hemos planificado. Entonces ahí los discípulos, ¿verdad?, se le acercan a Jesús y le preguntan. Ya mencionamos también que cuando Jesús, el divino maestro, está dando esta profecía, está haciendo un contraste entre la destrucción de la ciudad y también lo que va a suceder al fin de los días de este planeta Tierra, ¿verdad? Así que Jesús les dice, ¿cuándo dijo Jesús que vendría el fin? Y él empieza ahí, ¿verdad? Y será predicado este evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál sería una señal que Dios le dio para cuando Jerusalén cayera? Allí en Lucas 21:20 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, también ya se les había dicho, ¿verdad?,
de que la misericordia de Dios siempre ha estado con los seres humanos, pero es aprovechada por aquellos y aquellas que prestan atención, ¿verdad? Que están listos para escuchar, para obedecer. Así que la historia relata, ¿verdad? Según este judío y ciudadano romano Flavio Josefo, que cuando Galio Cestio, llega, ¿verdad?, a Jerusalén, hay un tiempo en el que él se retira. Y ahí, ¿verdad?, los que estaban en su rebelión de los judíos contra los romanos, los siguen y los persiguen, ¿verdad? Así que les dan una derrota bien grande, pero inclusive los historiadores argumentan que a qué se debió esa retirada que tuvo Cestio. Inexplicable para muchos. Sin embargo, los que habían prestado atención a la profecía que ya Jesús había dicho 40 años antes, estos se salvaron. Así que los cristianos ahí, estoy hablando de estos judíos y otros convertidos que habían allá dentro de Jerusalén, que prestaron atención a la profecía que ya Jesús había dicho 40 años antes. Ellos discernieron que esta retirada era una señal predicha por Cristo y huyeron. Eso lo podemos encontrar nosotros en la historia eclesiástica, libro 3, capítulo 5, por Eusebio. Entonces, ¿para qué nos sirven las señales a nosotros? Ya cuando Jesús narra lo que le va a pasar, ¿verdad? Profetiza lo que le va a pasar a Jerusalén. ¿Y por qué es que le iba a pasar esto a Jerusalén? Mira que ya lo que Dios había dicho aquí, ¿verdad? Que Él había querido juntarlos como la gallinita a sus polluelos y no quisieron. Un destino, cuando Jesús llora ahí por Jerusalén, no llora por lo que le va a pasar, lo que continúa, porque acuérdate, Jesús va para lo que vino, a morir en la cruz del Calvario. Lloraba por el final del destino de millones y de millares que habían allí en Jerusalén, por su ceguedad, por la dureza de su corazón, de aquellos a quienes Él solo había venido a bendecir y a salvar. ¿Cómo estamos hoy en día nosotros? Escuchamos las profecías. ¿Y qué hacemos? ¿Será que también nuestro corazón lo estamos endureciendo? ¿Queremos seguir ciegas, atientas ahí? No queremos poner atención a lo bueno, a las profecías que Dios ya ha dado en su palabra, para que no andemos ahí atientas, ¿verdad? Y a ciegas. Entonces, por eso lloraba Jesucristo, por Jerusalén. Recordemos, como nación, el tiempo de gracia terminó para los judíos. No estemos esperando que los eventos finales de este planeta se sucedan allá en el Medio Oriente o en Israel. Eso ya pasó. Ahora cualquier persona de cualquier nación, de cualquier estirpe, de cualquier posición social, política, inclusive religiosa, puede salvarse si presta sus oídos a la palabra de Dios. Si acepta a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si viene a hacer pacto con Dios a través del bautismo. Porque no tienes tiempo. Y entonces, ¿por qué no nos queremos matrimoniar con Jesucristo? No, hay que hacer las cosas completas, ¿verdad? Y luego caminar con Jesús. Bajo su gobierno, sus mandamientos, que son 10 mandamientos, resumidos en 2. Y estos resumidos en una palabra, amor. Así que lloraba Jesús por la dureza del corazón de ellos. Como es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo ahora. Él nos está buscando, nos está llamando. Aparece ahí en diferentes momentos en tu vida. ¿No te has dado cuenta? Siempre le queremos adjudicar el bien y todo lo bueno a nuestra inteligencia, ¿verdad? Que ha sido por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, o por el compadre que tengo, por los amigos que tengo, el cuello blanco, ¿verdad? Que sí las puedo. Y no nos damos cuenta que la misericordia de Jesucristo, siguiéndote a ti, para poderte atraer hacia Él.
Jesús también, ¿verdad? Dijo que Él solamente quiere hacerte bien, solamente quiere salvarte. La historia de este pueblo que fue tan favorecido era un relato de la apostasía y sus rebeliones. Había resistido a la gracia de Jesucristo, a la gracia del cielo. Había abusado de sus prerrogativas. Y por eso es que yo digo ahora, ¿cómo es que nosotros los cristianos nos atrevemos y decimos que allá en el Medio Oriente es donde van a suceder las cosas? Eso ya pasó, amados en la fe. Terminó. Ya el pueblo de Israel como nación, llegó su tiempo de gracia, terminó. Pero por supuesto, todo aquel judío que venga al conocimiento de Cristo, que reconozca a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, que venga a pacto con Él y siga a Jesucristo, va a ser salvo. Lo mismo cualquier persona de cualquier nación que seamos. Entonces Jesús no viene por una nación, ni los eventos finales de esta tierra van a suceder en una nación determinada. Por eso es importante leer las profecías. Más importante aún es ponernos en una buena relación con Jesucristo, aceptándolo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, viniendo a pacto con Él a través del bautismo por inmersión. Así que, a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de los profetas, el Señor había seguido manifestándoles cómo Él era de fuerte, clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Éxodo 34:6. Y por más que le rechazaran una y otra vez de continuo, había seguido instándoles en la bondad inalterable que Él tiene. Así sigue Él con nosotros. Pero hay un momento en que aunque nosotros ya puedes decir, bueno, mientras hay vida y esperanza, pero también mientras Jesús no ha salido del santuario celestial, porque podemos estar vivos, pero cuando Jesús termine su obra intercesora, donde ya no hay nada que se pueda hacer por el ser humano, ya todo está hecho por Jesucristo. Dios se aparece en tu vida de diferentes maneras. ¿Hasta cuándo vamos a seguir rechazando? ¿O vamos a hacer lo que hizo la nación judía? Que queremos seguir en ceguedad, que queremos seguir en nuestra dureza de nuestro corazón, tercos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que te ayude a ti también, apreciado oyente, a prestar atención a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios entonces fue enviado para exhortar a esta ciudad rebelde. ¿Cuántos mensajes de salvación llegan a tu vida? ¿Y tú sigues en rebelión? Quiere Dios que pueda volverte a nuestro amante Jesús. Israel se alejó de Él, apartándose de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, fue rechazado sus dulces consejos y ridiculizado esas cariñosas amonestaciones que Él hacía. ¿Tú ya viste entonces las amonestaciones que Dios manda a tu vida, que me manda a mí? No las rechacemos más. No sigamos en rebeldía, ¿verdad? Ni en terquedad. Así que los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, dinos, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Entonces las señales deben llamarnos a nosotros la atención. Nos dan a conocer el riesgo con suficiente anticipación. Nos previenen sobre las acciones específicas a tomar para el caso. En este sentido, el fin del mundo. Nos dan claridad para conducirnos a una interpretación correcta, acertada. En el tránsito, por ejemplo, sirven para canalizar el tránsito, ¿verdad? Vehicular y de peatones, así como para proporcionar información. Las señales, entonces, de los tiempos nos están indicando, nos están advirtiendo sobre las circunstancias que hay, que están acareciendo para que nosotros pongamos atención y veamos que pronto el Hijo de Dios aparecerá en las nubes de los cielos, ¿verdad? ¿Para qué son las señales? Para que cambiemos de conducta,
que dejemos la dirección en la que llevamos, ¿verdad? Para que estemos claros del significado que tienen estas señales, de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? La aparición, la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? En tránsito, las señales se dividen en transitorias, reglamentarias, advertencias preventivas que guían, dan información. Las Sagradas Escrituras hoy está llegando el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Y tú también estás invitado, ¿verdad?, a compartir con otros ahí en el radio de influencia que tiene. Dijo Jesús la fecha en que iba a regresar. El día y la hora nadie lo sabe, dijo él. Solo mi Padre que está en el cielo. De hecho, ahí los romanos fueron los pioneros en establecer el código de señales, ¿verdad?, para orientar a los viajeros. Así que Dios es experto en darnos señales a nosotros para que nos podamos guiar, que nos informan, que nos previenen de lo que está por acontecer. Asimismo, allá en Jerusalén, Él les dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. Los que están en el campo no regresen por su abrigo. Estas eran las señales que Dios les dio allí cuando estaba dando la profecía para que ellos supieran cómo podían librarse, cómo podían salvarse cuando cuando los romanos iban a llegar a destruirlos, ¿verdad? Así que mientras que se asesinaron, mataron más de 4 legiones de romanos allí adentro a Jerusalén, a más de 1.100.000 judíos, los cristianos fueron librados. Hubo un asedio ahí ya en el año 70, ¿verdad?, después de Cristo, por el general Tito. Puedes buscarlo en la historia que lo demuestra. Y fue destruida ahí totalmente. Ahí lo único que quedó es el muro de los lamentos, que ahora tú puedes observar, ¿verdad?, que es muy famoso. Esa es la única parte que quedó. De ahí todo fue derribado. Según una escritora americana, dice que eso parecía como un volcán con el fuego. Y es que recuerda, cuando Cestio atacó ese grupo de la rebelión judía que había, los persiguió y créanme que los dejó, pero mató a muchos. Entonces, cuando los romanos otra vez volvieron, el ejército romano, volvieron a llegar, que sitiaron a Jerusalén, un sitio. Bueno, un sitio es una estrategia militar, ¿verdad?, que puede durar varios días, meses, inclusive hasta años. El sitio de Jerusalén duró 5 meses. Imagínate tú. Ahí se cumplió la profecía también, ¿verdad?, en donde dice que hasta los hijos, allí se llegó un momento en que los judíos allá en Jerusalén, la mamá que tenía un hijito, lo proporcionaba para que sirviera de comida a los demás. Y otro día le tocaba a otra mamá dar su hijo para que sirviera de comida. Se comían hasta el estiércol de todos. Un sitio está rodeado. Nadie puede entrar, ni salir, ni comerciar. Así les pasó. Así fue de ingrato el destino de los judíos por haberse puesto en rebelión, rechazado abiertamente la misericordia de Jesucristo. Y también, querido, amados que me escuchan, apreciadas, esto va a suceder. Esto es únicamente que le sucedió a Jerusalén, es una reseña únicamente de lo que va a acontecer al final aquí en el planeta Tierra. Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios muestra la misericordia hoy, que hay chance. Entonces, esta operación militar de asediar que hizo Roma, ¿verdad?, armada completamente, impide que ellos pudieran entrar y salir. Así que los que vieron que el ejército llegó cuando llegó Cestio y se retiraron, los que fueron avisados y escucharon la profecía, salieron de Jerusalén y se salvaron. Alabado sea Dios. Nosotros también podemos ser avisados, podemos prestar oído a las profecías que Dios nos ha relatado ya, nos ha predicho. ¿Para qué? Para que también no seamos destruidos eternamente y podamos ser salvos. ¿Tú quieres ser salvo?
Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y esa decisión que tú deberías tomar, por supuesto, es voluntaria. ¿Quieres salvarte? Ven a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Pero si es Salvador de otro y no el tuyo, tampoco de nada te sirve. Hay que hacerlo personal, ¿verdad? El asedio duró de marzo a septiembre, años 70. Y muchos de estos detalles que te he dicho ahora están escritos por Flavio Josefo, un judío que después se puso al servicio del general Tito en su libro La guerra de los judíos. Ahí él relata, ¿verdad? Y la historia. Tú puedes leer y verás todo lo que les aconteció. ¿Cómo manifestó Cristo además su cuidado con sus discípulos? Él les dijo, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Qué experiencia angustiosa predijo entonces Jesucristo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por causa de quién sería cortado este periodo. Y si aquellos días, dice la palabra de Dios, no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tú has sido escogida por Dios para salvación, no para perdición. Pero sucede que Dios no se impone a tu libre albedrío. Tú tienes que decidir por Él. Esa es la invitación para este día, ¿verdad? Decide por Cristo Jesús. ¿Contra qué engaños nos puso en guardia Cristo Jesús? Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, dice, y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Habrán señales en el sol y la luna, las estrellas. Lucas 21:25. ¿Cuándo habría de aparecer la primera de estas señales? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, dijo Cristo. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29. Estos acontecimientos, tú puedes leer en la historia de en qué momento han sucedido. ¿Cuál va a ser la condición del mundo y la preparación? ¿Qué señales habrán de la venida de Cristo hacia la tierra? En la tierra, dijo Jesús, en Lucas 21:25-26, habrá angustia en las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Cuál será el propósito? El próximo gran acontecimiento después de todas estas señales. Ahí está en Mateo 24:30. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube blanca, con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Lucas 21:28. Erguíos, dice la palabra de Dios, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Allí dijo Jesús, vemos cuando brotan las hojas de la higuera, aprended de ello. Sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:32. Asimismo, cuando estas cosas sucedan, pongan atención, porque el Hijo de Dios viene con poder y gloria. Que ese día nos encuentre a nosotros preparados, ¿verdad? ¿Qué debemos entonces saber después de que estas señales ocurran? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está allí a las puertas. Lucas 21:31. ¿Qué dijo Cristo en cuanto a la certidumbre de estas profecías? Mateo 24:34-35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca en el cielo y la tierra. Van a pasar varias cosas, pero mi palabra, dijo Cristo, no pasará. Él ha afirmado. Y Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Solamente quien conoce el día preciso de la venida de Cristo, según lo dice el versículo 36 allí, solamente el Padre, ¿verdad? ¿Qué condiciones morales precederán al segundo advenimiento de Cristo? Ahí dijo Jesucristo, ¿verdad?
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Wow, esto es para ponernos a pensar en realidad. ¿Qué haces tú cuando ya estás advertido de algo? Cuando ya te han informado, cuando ya te han guiado, te han dado advertencias. Tú tomas control, ¿verdad? Tomas seguridad. Es para algo. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Pues Él es salvación. Qué importante amonestación entonces nos da Cristo ahora a nuestra vida. Por tanto, también vosotros, ¿verdad? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. ¿Cuál será la suerte de aquellos que digan en su corazón que el Señor no va a venir pronto? Bueno, Dios puso ahí también una parábola, ¿verdad? Pero si aquel siervo, dice malo, dice en su corazón, como mi Señor tarda, pues yo voy a hacer lo que sea. Voy a comer, voy a beber, voy a emborracharme. Vendrá el Señor de aquel siervo, dijo Jesucristo, en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice. ¿Por qué esperar entonces esta situación? Si hoy podemos hacer arreglos. Es una cuestión de relacionamiento con Cristo Jesús. Otra señal de la cercanía del fin del mundo era el conocimiento, el avance de la ciencia. Pero no solamente la ciencia, ¿verdad? Aquí para la humanidad, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Allí a Daniel, al final se le dice, cierra las palabras de esta profecía. Pero allá en Apocalipsis, ya la cosa cambia, ¿verdad? Están abiertas para que todos, el que tenga un mínimo de inteligencia, pueda entender. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Así como esta lección, ¿verdad?, de Jerusalén nos llama la atención a la importancia de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? De poner atención a las profecías. La misma palabra de Dios dice, creed, ¿verdad?, al Señor, creed a los profetas y vamos a ser prosperados. La profecía es como una antorcha, ¿verdad?, que alumbra en un lugar oscuro para dar dirección. Así que, sobre todo esto, ¿verdad?, hay que prestar atención a las señales de los tiempos. Los que creyeron en Cristo y esperaban la señal que Él había predicho, se salvaron allá, ¿verdad?, en la destrucción de Jerusalén, mientras que los incrédulos perecieron. Asimismo, hacia el fin del mundo, los que crean y vigilen serán librados, mientras que los descuidados, los que estemos descuidados, los que no creen, los que no prestan atención, que no cambiamos de dirección, no prestamos atención a las profecías, lo que Dios dice, sus apóstoles, seremos entrampados entonces, seremos prendidos, que Dios nos libre, ¿verdad? Cuando estas cosas entonces comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguir vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esta entonces es la invitación. Pongamos atención a las señales que están sucediendo. Entremos en un relacionamiento estrecho con Cristo Jesús, porque Él es salvación. Acéptalo como tu Salvador. ¿Qué es lo que te impide? Todo lo que te impida, déjelo a un lado. Lucha por tu salvación, con temor y temblor, ¿verdad? Así que vengamos a pacto con Cristo Jesús a través de las aguas del bautismo y sigamos al Cordero de Dios. Allá en Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? A nosotros se nos dice, versículo 17, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el espíritu de la profecía. Que Dios nos bendiga. Si Él lo permite, nos encontramos aquí próximamente. Amén.